la palabra del Señor. Hoy es una palabra que le he puesto por título, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Esta semana me ha tocado hablar con una persona y esto ha sido como la motivación para poder ver esta palabra de Dios, y en base a lo que estaba leyendo acá en Isaías, he querido poner este título, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Así que compartimos esta meditación de la palabra del Señor con la base que tenemos en el libro de Isaías, el capítulo 55. Y dice, quisiera decir que el hombre de por sí es un ser religioso. De por sí es un ser religioso. Analizando la palabra religión, en su original está separada en dos partes, re y la otra parte que es ligare. Así que el significado de la palabra religión es volver a ligar o volver a unir. Eso es lo que significa la palabra religión, volver a unir. Y digo, el ser humano de por sí ya es un ser religioso. Nosotros miramos ya, incluso la historia nos enseña las artes rupestres, los tótems que se encuentran, todo lo que la arqueología nos da a mostrar, nos revelan a nosotros de que siempre el hombre desde sus inicios estuvo buscando a un ser superior, a Dios. Y por eso ellos trataron de alguna manera, sabiendo de la existencia de Dios, de que había alguien superior, a quien ellos le debían rendir culto, adoración. Y también que era el motivo de sus adoraciones y también a quien podrían recurrir. Así que todas las culturas, las civilizaciones, empezaron a buscar a Dios. Así que el hombre de por sí es un ser religioso. El alma de Dios necesita volver a su inicio, volver a ligarse, volver una vez más a conectarse con su Creador. Y de aquí nosotros, la semana pasada estábamos hablando con un grupo de hermanos y decíamos lo siguiente, de que todo ser humano tiene su propia teología. ¿Sí? Todos tienen su propia teología. Y sí, los que vienen a Cristo, no. Aunque no conozcan a Cristo, todos los seres humanos tienen su propia teología. Cuando decimos teología, estamos hablando de Dios, ¿sí? De ese pensamiento, de ese querer comprender a Dios. Eso es la teología. La ciencia o el estudio de Dios, pero el querer comprender a Dios. Y todos los seres humanos tienen su propia teología. De allí de que cada uno piensa y dice, para mí, yo creo, yo pienso, a mí me parece. ¿No es cierto? Porque tienen su forma de pensar. Algo que a veces contradice en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, contradice a lo que es el pensamiento de Dios. Y muchos, aunque quieran negar a Dios, aunque quieran negar la existencia de Dios, llámense la mayoría ateos o de otra clase de religión, creencia. Ninguno puede quitar totalmente, aniquilar la existencia de Dios. Porque el solo hecho de pensar en Dios o pronunciar la palabra Dios ya le está dando una entidad, ya le está dando una personalidad, ya lo está teniendo en cuenta. Así que aún los ateos dicen,
yo no creo en Dios, pero si lo estás nombrando es porque existe. Había un ateo que decía, yo, gracias a Dios que no creo en Dios. Lo afirmaba todavía. Es que no lo puede negar, es imposible. La Biblia dice en Romanos, incluso haciendo responsable a Dios, a los hombres, de todas las cosas y de alejarse de Dios, dicen, vos sos responsable y eres incluso culpable. No tienes excusa, le dice Dios, porque todo lo que se pueda conocer de Dios, toda la gloria de Dios, incluso el poder del Señor, si no lo querés ver, si no lo querés escuchar porque te lo enseñen, simplemente con mirar la creación, allí eso está hablando de Dios. Esta semana una persona decía, es imposible, tenía su propia teología también. Y decía, pero a Dios no lo podemos negar, porque yo veo todas las cosas y pienso en el ser humano, pienso y miro todas las cosas. Esto es imposible que se haga solo. Imposible que de repente, ¡pum!, una explosión y se empiece a crear todo, ¿no? Algunos lo creen, pero yo le digo siempre el ejemplo, es como que yo recorte un montón de letras y agarre y lo tire para arriba y me caiga un libro. Posible. Así que por más que digan la explosión, el Big Bang, lo que sea, el Yin, el Yang, imposible negar a Dios. Y entonces nosotros, para conocer a Dios, ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente, a donde habla de Dios. Y justamente, ¿qué es? La palabra de Dios. Y hablando de esto, de los pensamientos, entonces es que tomé Isaías capítulo 55, versículo 9, que nos dice así la palabra del Señor. Como son más altos los cielos de la tierra que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quisiera ponerle un poquito de contexto inmediato y leer a partir del versículo 7. Y fíjense en lo que dice. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo, ¿quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Y por eso aquí nosotros decimos esta frase, ¿qué pensás? Porque por más que uno tenga su propia teología, por más que sea un ser religioso, por más que nosotros tengamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que nosotros creemos, a mí me parece, yo pienso, la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son igual que nuestro pensamiento. Es más, está diciendo, así como de la tierra hasta el cielo, ¿cuánta distancia hay hasta el cielo? Manda un cohete, se le va a acabar la nafta, nunca va a llegar al tope. Así está de lejos el pensamiento de Dios con nuestro pensamiento. Un cantante mexicano, cristiano, hizo una alabanza, una adoración que me gusta, que dice, no es como yo. No es como yo, Dios no es como yo. No es como ninguno de nosotros. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Y entonces nosotros tenemos que saber que la palabra del Señor nos da verdades y realidades.
Y entre esas es la que Dios siempre quiere estar con el ser humano. Y por eso lo creó. Porque a Él no le bastaba su creación. Él quería relacionarse con alguien y mostrarle todo su cariño, su afecto y su amor. Y es por eso que lo lleva a crear al hombre. Algunos han dicho por ahí, pero si Dios sabía que el ser humano se iba a rebelar contra Él, ¿para qué lo creó? Bueno, yo cuando me casé con Elizabeth, que nos casamos, después de 3 años y medio, después de 3 años y medio nació nuestra primera hija, Priscila. Y yo sabe que había visto a muchos chicos que eran revoltosos, algunos malcriados, otros locos, otros pegaban, escupían, y los veía en la adolescencia, cómo rabiaban los padres con los adolescentes, ¿no? En esa etapa donde no es tan fácil, ¿no? Para los adolescentes, donde están haciendo una transición, ¿no? Necesitan cierta comprensión, pero hay veces donde... Me estoy acomodando del caso. Da ganas. Me podrían haber dicho, pero Carlito, vos trayendo un hijo, teniendo un hijo, una hija, te vas a acarrear un problema. ¿Para qué van a tener un hijo? Eso sería lo mismo que preguntar, ¿por qué Dios creó al ser humano? Ya sabía. Yo le podría dar la respuesta, pero acá tenemos uno de los padres más nuevitos, que es Elías y Micaela. ¿Por qué quisieron? ¿No era por amor? ¿No es el derroche de vuestro amor esa criatura? Eso es lo que lo llevó a Dios a crear. El amor de Dios. El amor de Dios. Eso es lo que hizo. Es más, es que Dios es amor. Pero es verdad de que el hombre luego se rebeló contra Dios y nosotros sabemos cómo luego pasó a ser una humanidad perdida. Pero hay realidades de lo que Dios nos dice en su palabra, las cuales nosotros no podemos negar, porque lo que nosotros pensamos o creamos dicta mucho de Dios con nosotros. Por más que a veces nieguen la existencia de Dios o intenten negar la existencia de Dios, Dios es real. Pero no solamente eso, hay cosas que son reales que a veces muchos piensan que no lo son, que son inventos. Pero como Dios es real y su palabra es real, entonces nosotros entendemos también de que hay un cielo, el reino de Dios, donde el Señor quiere llevar a morar a todos aquellos que creen en Jesucristo, los quiere tener con Él eternamente. Es un cielo, un lugar donde todos aquellos que se rinden a Cristo van a ir a morar eternamente, dice la palabra del Señor. Es más, Jesús le dijo, yo me voy, pero les voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Así que el Señor se fue a preparar un lugar para nosotros y ese lugar está adecuado exclusivamente para cada uno de nosotros. Así que por más que Leo quiera ir a meterse en mi lugar en el cielo, no va a poder, porque ese es para mí. Y así como yo no me voy a poder ir a meter en el de Samantha, porque Dios ya le hizo algo exclusivo para ella. Yo no sé cómo será, pero yo no digo que esto no es teología, olvídense, no, esto no está acá en la palabra de Dios, pero Dios a veces nos permite imaginar. Pero en un momento yo, después que falleció mi mamá, a las pocas semanas, yo estaba durmiendo y de repente es como que sueño. Veo un lugar tan hermoso, tan lindo, tan lleno de flores de todas clases, pero abundaban las flores. Era un lugar tan lindo y había un lugarcito en el medio que era algo así tipo colonial, pero algo tan bonito, y que yo escuchaba que de adentro la voz de mamá me decía, Carlito, estoy acá, se la escuchaba
con tanta alegría, estoy acá. Y yo daba vuelta alrededor y decía, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? Estoy acá, quédate tranquilo, estoy acá, qué lindo que es esto. Y me desperté. Claro, es que mi mamá era la loca de las flores. Ella le gustaban todas las flores. Entonces, de repente digo, el Señor cómo nos conoce a nosotros, sabe nuestros gustos, nuestros deseos. Y tal vez, le vuelvo a repetir, esto no es bíblico, pero ¿qué tal si tal vez el lugar que vos tenés ahí está tan adecuado al gusto tuyo porque el Señor te conoce? Por eso ese lugar que el Señor ya preparó para nosotros es exclusivamente para vos y para mí. Ese es el lugar donde nosotros vamos a ir a ocupar para el Señor. Pero también hay otra realidad, que es la otra contracara. También existe, por más que la teología, el pensamiento de las personas o la creencia de muchos digan que no, a mí no me parece, yo no creo que sea así, pero la Biblia es categórica, así como hay un cielo, también hay un lugar de tormento, llamado el infierno, que Dios preparó para Satanás y todos sus secuaces, pero que también a ese tormento irán todos aquellos que no han rendido su vida a Cristo, que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Son esas realidades, el descanso eterno o el tormento eterno. No podría yo hablarte de una tercera opción, porque la Biblia no da tercera opción, son dos nada más. Y Dios le decía a su pueblo, pongo delante de ustedes dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. Y Dios le dice, yo les aconsejo, les sugiero que elijan la vida. ¿Y ustedes creen que muchos eligieron el otro camino? Es más, también el profeta le dice, hablando Dios con su pueblo, ustedes me dejaron, me abandonaron. Yo era una fuente de agua, una vertiente de agua cristalina. Y ustedes me dejaron por una cisterna rota, seca. Yo me puse a pensar en ese versículo y yo digo, no puede ser. ¿Vos cambiarías un manantial por un pozo todo roto y seco? Vos decís que no. Pero en la Biblia dice, Dios le dijo a su pueblo, rebelde, me dejaron a mí fuente de agua y buscaron para ustedes una cisterna rota. ¡Qué locos! Pero hay gente que es así. ¿Vos le vas a hablar del Evangelio de Dios? No, pasemos a otro tema. No, qué sé yo. Si ahora alguien llega a un lugar y dice, che, ¿sabés que ayer fui a una que me tiró las cartas? Se arriman los otros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, que me dijo esto, que me dijo el otro. ¿No? Ahora voy a decir, gente, ¿sabe que el domingo estuve en la iglesia? ¿Qué reunión que tuvimos? Tuvimos Santa Cena. Nadie te escucha. O serán muy pocos. Buscan cisterna rota, seca, no tienen agua y dejan a la fuente del agua viva. Ahora, entonces, ¿cómo escapar de esa realidad que sería estar apartado totalmente de Dios? Hay una sola forma, es a través de Jesucristo. El Señor los dice en su palabra, que no hay otra forma de llegar al Padre, sino es a través de ¿quién? De Jesucristo. No hay otra manera. Busca el santo que quiera, busca el gaucho que quiera, busca el otro que desata los nudos, lo que quieras. Ninguno de esos te llevan a Dios. ¿Por qué? Porque no está en la palabra de Dios.
Y la Biblia, la fuente, dice que el único camino para acercarse a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra cosa. Por eso, a pesar del pensamiento de los seres humanos, Dios ama a la humanidad. Y solamente en Jesucristo encontramos el camino para poder ir a nuestra salvación. No hay otra manera. Solamente a través de Jesús podemos encontrar salvación. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que pensamos? Tal vez la teología de las personas muchas veces no permiten que se acerque a Dios. Pero Dios deja bien en claro la realidad de los pensamientos de Él con los pensamientos nuestros. Y aquí en Isaías nos dice, Él quiere que volvamos nuevamente de nuestros caminos y de nuestros pensamientos. Tenemos que volvernos. Y dice la palabra del Señor que tienen que volverse, que volver a Dios y que dejar el camino y que también tiene que dejar el pensamiento y así volverse a Dios. Tanto camino como pensamiento. ¿Qué es el camino? La vida que uno lleva, la forma de vivir, el camino que uno está transitando esa vida. Y el Señor dice, abandonen esa manera, porque ese camino parece al hombre que es bueno, pero el final, dice la palabra del Señor, que es camino de muerte. Y el Señor, como no quiere que el hombre se pierda, sino que se salve, lo está llamando a que deje esa forma de comportarse, de alejarse, de rebeldía contra Dios y que venga nuevamente a Dios. Pero no solamente eso, sino que deje su forma de pensar, lo que le parece, lo que él piensa, y que adapte la forma de pensar que está en la palabra de Dios, que adaptemos el pensamiento de Cristo para nosotros. Él quiere que volvamos de los caminos y del pensamiento. ¿Y de qué es esto? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué hace el Señor? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y está acá el detalle, diría yo. Porque aquí estamos viendo el camino, el pensamiento y la forma de rebeldía, de pecar contra Dios. Pero ahora Dios dice, si se vuelven, entonces yo los voy a perdonar. Y el detalle que nos muestra Isaías es el siguiente: ampliamente. Aquí estamos viendo la forma que Dios perdona. ¿Cómo perdona a Dios? Ampliamente. Hay otra versión que usan generosamente. Así que este es el detalle maravilloso, que Dios perdona ampliamente. Y esto es lo que Dios le decía al pueblo de Israel en esta ocasión. Yo no pienso como piensan ustedes, porque ustedes tienen una manera de pensar de cómo se debe perdonar. Pero el Señor le dice, no es de la manera que ustedes creen que se perdona. No es así. Porque ustedes perdonan, creen que perdonan, pero mi pensamiento con el tuyo, la teología, la creencia tuya, dista mucho de lo que yo pienso. Él dice, yo perdono, pero no lo perdono como hacen ustedes. Yo perdono generosamente. Mi forma de perdonar es ampliamente. Así que vuélvanse, dejen ese pensamiento. ¿Qué sé yo si Dios me va a perdonar? O tal vez no sé si Dios va a tener misericordia de mí. El pensamiento es decir, pero ahora yo ya metí la pata, no creo que Dios tenga más amor conmigo. Eso es una mentira de Satanás. La palabra del Señor dice, ese pensamiento está muy lejos del pensamiento de Dios, porque Dios es amor y Él abre sus brazos. Él es amplio para perdonar, sea cual fuere tu pecado.
El Señor te va a perdonar, no es como nosotros pensamos, sino conforme al pensamiento de Dios. Esa es la forma, ampliamente, generosamente. Y hay tres, incluso pequeñas historias, parábolas, que van a ilustrar la manera de perdonar que el Señor tiene. Y los vamos a encontrar en San Lucas. Ahora vamos al Nuevo Testamento. San Lucas, el capítulo 15. Allí hay tres narraciones, tres parábolas. Y una de ellas, no la vamos a estar leyendo toda, pero sí, a partir del versículo 3 al 7, vamos a encontrar una parábola que es la de la oveja perdida. Y allí nos dice el Señor, hablando de una historia, diciéndole, pregunta a las personas, ¿y ustedes qué piensan acaso? ¿Qué dirán? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Qué es lo que pensás? Dice Dios. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de las ovejas, dejará las 99 en aquel lugar, ¿sí? Dejará las 99, irá. Vamos a leerlo. Versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El Señor le está haciendo esta pregunta, y no es una pregunta capciosa, Le está diciendo, si tienen 100 ovejas, y permítanme que aclare este panorama, ¿ustedes correrían el riesgo de dejar 99 para ir por una sola? La respuesta, ¿sabe cuál sería? No. No, ni loco. ¿Cómo voy a arriesgar a perder 99? Se perdió. ¿No? Porque el Señor ya conocía el pensamiento de estas personas y sabía cómo actuaban. Ni loco, dejo las 100, mirá si la voy a dejar las 100, a ver si todavía por ir a buscar una, se me desparraman un montón y traigo una y después en vez de 100 tengo 50, 40 o tal vez hasta me las roben. Se perdió. ¿Van a dejar las 99 para ir a buscarla? La respuesta de ellos sería no. Pero el buen pastor, él le quiere hacer ver. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ese sí es capaz de cuidar las 99, incluso ir por aquella que se perdió. Va a buscarla, la va a traer. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. A su pueblo Israel lo deja ahí en stand-by para venir a buscarnos a todos nosotros que estábamos perdidos como ovejas. Y nos fue y nos buscó. Porque a veces nosotros decimos, yo soy el que vine a Cristo. Sí, puede ser, pero diciéndolo bien, el Señor vino a vos, Él te buscó. El Señor dijo, no me amaron ustedes, yo los amé primero a ustedes. Por eso ustedes me aman, porque yo primero los amé. Es Dios siempre el que toma las iniciativas. Y Él deja para ir a buscarnos y nos encontró a nosotros. Y ahora hablando de la manera que el Señor perdona. Porque no es cuestión de que dice la palabra del Señor y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Así que va, la trae, la carga la ovejita y se la pone en el hombro y viene. Pero aquí el detalle de la manera de lo que hace este hombre que está representando al Señor. ¿Cómo la perdona? ¿Cómo la trae? ¿En los hombros? Sí, pero ¿cuál es su actitud?
gozoso, con alegría. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cómo es Dios para perdonar? Mira, no me lo hago otra vez, Te perdono, pero la próxima. O algunos directamente no quieren perdonar, ¿no? Por esta, Y otro, cruz y raya te hago, Y el Señor dice, yo soy amplio en perdonar. ¿Cómo perdona a Dios? Con gozo. Él está feliz de perdonar. Él se sale de alegría por perdonar. Él quiere perdonar. Y a veces nosotros tenemos un pensamiento que dista de Dios. Y decimos, no creo que Dios me quiera perdonar. Y el Señor dice, yo te quiero perdonar. Es más, cuánta alegría me da, me pongo gozoso en que vuelvas a mí y yo te pueda perdonar. Es gozo de Dios en el perdón. Pero no queda ahí, porque también hay otra historia, la de la moneda perdida. Era la oveja perdida, ahora la moneda perdida. Una mujer que pierde una moneda muy valiosa y ella tiene otras monedas, pero 10 tiene, pero una se le perdió. Y dice la Biblia de que ella comienza a buscar, esta mujer, la moneda. Y dice que la encuentra esa moneda y se pone feliz, contenta, gozosa. Tal es así que va y busca a las otras hasta a las otras amigas. Y dice, vengan, vamos a tomar un té, nos juntamos en casa, encontré la moneda perdida. Dice, no, hace fiesta. Y esto es lo que me gusta, porque no dice que buscó, dice la Biblia que lo dice con diligencia. Movió mueble, movió acá, movió la cama, movió el ropero, movió lo que sea, pero movió con diligencia, minuciosamente, limpió, barrió, buscó, hizo de todo hasta que encontró, con diligencia. Y así hace el Señor. Él no permite que nosotros nos perdamos, Él no quiere. Y Él va a mover cielo y tierra y con diligencia, insistencia, está detrás de nosotros. ¿Por qué pensás que hay personas que a veces se cruzan en el camino o personas que traen una palabra de Dios? Es Dios usando a las personas porque Él nos busca siempre con diligencia. Él lo que quiere que nosotros estemos con Él. Porque Él nos ama. ¿Y cómo es aquí cuando busca? Lo hace con gozo cuando lo encuentra, porque Dios perdona así. ¿Cómo perdona? Con gozo. Porque la cuestión de la moneda es la imagen que estaba ahí puesta en la moneda, esa imagen que representaba a un emperador. Y esto nos habla de una imagen que fue transformada, ¿sí? Es una imagen que fue estropeada. Porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios quiere encontrarnos para cambiar esa imagen distorsionada y para poder darnos la imagen original que es ser un verdadero hijo de Dios. Y cuando llega a nuestras vidas, entonces, ¿Él qué lo hace? A regañadiente. La voy a esconder bien acá, la voy a encerrar para que esta no se me pierda más. ¿No? Dice que con gozo, hasta hace fiesta. Dios perdona con gozo. No es como nosotros pensamos. Es muy distinto. Él perdona con gozo. Pero luego también la parábola que es muy conocida por todos, la del hijo perdido. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o como está escrito, el hijo pródigo. El padre lo esperaba porque el muchacho se fue de la casa. Juntó toda la herencia que le tocaba a él y se fue, la malgastó. Y
Y después de haber malgastado, se quedó solo, sin amigos, sin nadie. Porque cuando tenés billulla, escuché de un hombre que ganó 1.300 millones. Le empezaron a aparecer todos los parientes de todos lados. Pero cuando ya no tenés nada, se van. Y así quedó solo como Kung Fu dirían, solito. Y ahí ni siquiera para comer. Siendo el hijo de un acaudalado, fue a parar a cuidar chanchos. Pero ¿dónde tan bajo cayó que no tenía ni para comer? Y cuando los chanchos dejaban alguna sobra, él tenía ganas de comer de eso. Lo veía gustoso, lo veía algo como posible para comer del hambre que tenía. Entonces recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Siendo que en la casa de mi padre hay tanta abundancia de pan y yo estoy pereciendo de hambre acá. Esto es lo que voy a hacer. Y empezó a idear en su pensamiento un argumento, unas frases, unas oraciones, algo que le pueda decir a su papá. Voy a decirle esto, papá, pequé contra Dios y pequé contra vos. La verdad, ni merezco que yo sea reconocido como tu hijo, pero aunque sea, dame un lugar, haceme un peón tuyo, haceme un peón, porque aunque sean los peones están mejor que yo. Se fue con ese pensamiento practicando lo que le iba a decir al padre, pero resulta de que el padre dice que cuando la palabra de Dios dice que lo vio desde lejos, o sea que ese padre estaba esperándolo todos los días a ver si viene, tenía esperanza de que regrese. Y cuando lo ve, ¿qué hace el hijo? Ahí está mi padre. Empezó a correr el hijo para abrazar al padre. No, el padre corrió al encuentro de su hijo. Así es Dios. Él viene a nuestro encuentro. Porque hay momentos donde el ser humano se siente con tanta culpa que ni siquiera quiere animarse a levantar la voz ni la mirada hacia Dios. Pero Dios, que es bueno, sale a nuestro encuentro, viene a buscarnos. Y Él lo abraza. La Biblia dice que lo abraza, pero en su original dice que lo abrazó y lo llenó de besos. De besos, de besos. Y Él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy. Quiere hablar, quiere decir algo y el Padre no lo escucha porque está con tanto amor que ni le escucha. Ni escucha lo que dice el hijo. Dice al siervo, vino mi hijo, llegó este hijo que lo creíamos que estaban muertos, parecía que estaba muerto, todos me decían, tu hijo debe estar muerto ya, y yo les decía, no, está muerto, y todos me decían, sí, ya murió ese, olvídate de él, y él decía, no, algún día va a volver, yo sé que va a volver. Y entonces cuando viene lo abraza, le dicen, saquen, báñenlo, que se saque esta ropa andrajosa, denle en el mejor vestido, así que vístanlo con Christian Dior, vístanlo, pónganle, a ver, sáquenle esas cosas, pónganle en Tascani o no sé, la mejor zapato, la mejor marca, tráiganle, pongan incluso un anillo en la mano, porque el anillo era símbolo de pertenencia a la familia. Y maten el cordero, maten las vacas, maten todo eso que nosotros estamos criando para llevar a la competición, a la rural, mátenlo, el mejor de todo. Porque este hijo estaba muerto y revivió. Estaba perdido, pero volvió. Y dice la Biblia que comenzaron a regocijarse. El padre lo esperaba. Corrió, lo besó, lo vistió, lo restauró a la posición de hijo, y dice la Biblia que comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Esa última frase, y comenzaron a regocijarse.
Dios se regocija en recibirnos, en perdonarnos. No es como nosotros a veces pensamos. No es como nosotros creemos de Dios. Es muy distante. No lo vamos a poder nunca entender. Es más, diría, el perdón de Dios es algo escandaloso. Escandaloso, produce escándalo en nosotros. Así perdona el Señor. Tal vez nosotros podamos tener esa idea cambiada de Dios, pero Él siempre nos está esperando con sus brazos abiertos, porque Él no quiere que pasemos una eternidad sin Él. Él ya hizo el cielo. ¿Para qué vamos a ir a otro lado teniendo el cielo? Y bueno, la verdad que está lindo y diríamos, pastor, qué buena la palabra. Y diría que tendría un enfoque, una enseñanza más evangelística, ¿no? No tanto tal vez como para decir para los creyentes. Pero, ¿qué enseñanza entonces nos queda a nosotros, los creyentes, sacando el tono evangelístico? ¿Cuál es la enseñanza que nos va a quedar a nosotros? Así tenés que perdonar. Hola. 1, 2, 3. Se acabaron los amenos. Aleluya. Así deberíamos, no les dije que ustedes, deberíamos perdonar. Porque así como el Señor nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Imagínate a vos derrochando gozo por ir a perdonar a aquello que te hizo. Me sacó la lengua. No me devolvió la plata. Habló mal de mí. ¿Hablaron mal de vos? ¿Te hirieron? Te discriminaron, te humillaron, te aborrecieron, te hicieron llorar, te dejaron a un lado, no te tuvieron en cuenta. Qué suerte que acá, en el pueblo de Cristo, eso no pasa. ¿No? ¿O sí pasa? ¿Sí? Pues yo estoy seguro que yo debo ser un ofendedor en potencia mal. Perdónenme. El Señor no terminó conmigo. Todavía estoy en el proceso. Y es muy probable que te pueda ofender. Pero ¿cómo pensás vos que me tendrías que perdonar? Pastor, volvamos a la parte evangelística mejor. Estábamos tan bien. Cuéntese una historia de las suyas que usted tiene. Es que cuando nosotros venimos a Santas Cenas, recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, que nos amó tanto que se dejó matar por nosotros. ¿Cómo fue el amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Y el Señor incluso lo enseñó en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros, así como nosotros perdonamos. Es como decir, en la misma medida que yo perdono, vos perdoname. ¿Y sabés por qué hay muchas veces que nosotros no tenemos gozo? Porque estamos reteniendo el perdón. Porque perdonar
trae gozo. Dios perdona con gozo, con alegría. Y el Señor le está diciendo, yo les diría un poco, no les voy a subir tanto las expectativas, pero diga, hermano, intentemos hacerlo así. Intentemos. Nos va a costar. A mí me cuesta. Porque sí que a veces que nos hacen cosas que nos dañan. Pero llega el tiempo donde el Señor viene y te dice, Carlito, ¿sabes qué? Ya está. Ya pasó. Ya está. Perdoná. Sí, Señor. Pero pasa que Daniel hace 30 años que dijo que iba a pagar las pizzas. Perdoná, Carlito, perdoná, ya pasó tiempo. ¿Para qué seguís guardando ese rencor? ¿Hasta cuándo vas a seguir guardando ese rencor? Me dice el Señor. Tenés que perdonar porque eso te encierra en una cárcel, estás encerrado. Te falta gozo porque no perdonás. Así que, ¿qué forma que tiene Dios? ¿Qué pensás vos entonces? ¿Qué pensás? ¿Te das cuenta cómo el pensamiento de perdón de Dios es una cosa y para nosotros nuestra teología? Yo creo que Dios debería hacerlo así. Pero normalmente nosotros queremos el rigor para el otro, pero la misericordia para nosotros. Y podemos llegar a decir, no, el hijo de esta, la hija. Vos fijate, la sobrina esa, lo que es. Pero cuando toma nombre y nos toca de cerca a nosotros, ahí sí queremos misericordia. Así que hoy el Señor viene a decirnos, yo ya di mi vida por ustedes, derramé sangre. Es más, lo están celebrando y le damos gracias a Dios. Pero así como yo te perdoné, intentá hacerlo vos también. No sé qué pensabas y qué pensás ahora. Pero sí que esto nos hace pensar.